Aquí hay muchas falsas narrativas, Raúl. De verdad que tengo que estar dolido con ustedes. ¿Y qué me iban a ver? Morir de hambre, que es a lo que apostaron. Es horrible. Es una traición a la amistad que yo pensé que teníamos. Yo solamente dejé de seguirte por respeto a millones de venezolanos. ¿Entiendes? Eso que está diciendo es una tontería. Quizás es la figura más importante como actor que ha salido del país de Venezuela en los últimos años. Triunfó en México, triunfó en España en los años 80 junto a Catherine Fulop y después de eso regresó a su país y cambió de como él era, se convirtió en uno de los mayores personas que apoyaban a Nicolás Maduro y esto le ha ocasionado muchos problemas. Fernando, aparte de todo esto, hola, Fernando. ¿Cuál es tu relación con Daisy, la que es ahora la presidenta de Venezuela, que es también comunista y que tú te has dicho que estás enamorado de ella y que tú eres amante de ella, tú eres novio de ella? ¿Cuál es tu relación con ella? Bueno, primero que nada, saludos a esta audiencia de Audiovisión con los que tantas horas y años de mi vida compartí. Y saludos a ustedes dos, a quien siempre he querido muchísimo, pero que no sé si son amigos o examigos. ¿Son examigos? Creo que Lili sí, ¿no? No, yo creo que todo el mundo tiene derecho a su opinión política. Nosotros vivimos en Estados Unidos. Claro. Pero también te tenemos que decir que te tenemos que hacer las preguntas, Fernando, porque tú cambiaste de opinión, claro. Te fuiste a Venezuela y empezaste a apoyar a un dictador. Fernando, yo dejé de seguirte. ¿Cuándo cambié? Contéstame también lo que yo te pregunté primero. Pero ¿cuándo cambié de opinión? ¿De qué? Que me tienes unas cosas allí porque te escuché preguntarme algo sobre la presidenta encargada. Te escuché decirme que si ella era comunista. Eso es falso. Aquí hay muchas falsas narrativas, Raúl. De verdad que tengo que estar dolido con ustedes. Les agradezco mucho el espacio. Tengo que estar dolido porque Lili me dejó de seguir, que eso no fue nada más dejar de seguirme ella. Ella llamó a dejar de seguirme con esa acción. Pero a Nicky Jam y a Taylor Swift sí le respetan. Bueno, ella cree en Kamala y él cree en Trump. Hay que respetarle las actitudes, las opiniones políticas, menos a mí, que dijeron que estaba apoyando a un dictador. Ayer quedó demostrado que eso es totalmente falso, porque el DOJ, Department of Justice, dijo que el cartel de los soles no existe. A ese cartel de los soles que ustedes han dicho muchas veces de que el presidente nuestro, reelecto democráticamente, porque yo salí a votar el 28 de julio, Raúl, elecciones que tú dices que perdimos con el 90%, 80% de ellos, 8 millones contra 3 millones. Ahora mírate la locura y analícenlo ustedes que son inteligentes. Señores, 8 millones contra 3 millones, no se quedaron, ¿qué? Cobardía, no se quedaron a defender su victoria y se rodearon Miraflores, como lo hizo el chavismo en el 2002, cuando le dieron el primer golpe de Estado de Carmona a Chávez por 48 horas. Entonces, debieron haberse quedado a defender su victoria. 2, se van del país, se esconden en una embajada. Y no lo digo yo, si hubiesen ganado las elecciones 8 millones contra 3 millones, aquí hubiese marchas de celebración en todo el país por lo que está pasando. Y además, el presidente gordo, naranja, mala gente, viola los derechos humanos de todos los sentidos, pero hubiese dicho, va María Corina a gobernar este país, pero él mismo lo dijo. ¿Sabes por qué no lo gobierna, Raúl? 1, porque no ganó las elecciones. Y 2, como dijo Trump, no tiene el apoyo popular y no tiene el apoyo del pueblo, no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces eso me hace dudar de que ganó las elecciones. Y aquí también tendría que ser perdón que te interrumpa. Fernando, perdón que te interrumpa. Esto no es una clase de historia. O sea, yo le estoy diciendo la verdad. Lo primero que quiero entender ¿es Maduro, es Chávez, son dictadores en tu mente o no? ¿Qué tipo de gobierno tú crees que ha tenido Venezuela en los últimos 20 y tantos años? Señores, en el 99 se eligió al presidente Chávez masivamente, ganó por mucho. En el 2000 se votó democráticamente por una nueva constitución. No es que nos las impusieron, dijeron, mire, esta es la constitución que vamos a elegir, ¿la quieren, sí o no? La mayoría dijimos que sí. En esa constitución, en el artículo 230, está legalizada
la reelección continua. Entonces, nunca han reconocido una victoria de Chávez, nunca han reconocido una victoria del presidente Maduro. Por lo contrario, desde el 2001 le están dando golpe de Estado con el señor Carmona, que ese golpe de Estado duró 48 horas. Vamos a ver cuánto dura porque más pronto que tarde va a volver nuestro presidente, que lo elegimos nosotros. Tú me ves a mi cara de comunista o me ves cara de apoyar una dictadura. Hermano, yo tengo mi casa en la playa, yo tengo mi lanchita, o sea, a mí me gusta también trabajar y ganar y surgir como en cualquier país del mundo. Este es un sistema diferente, no hay comunismo, podemos decir que hay socialismo, pero comunismo aquí no hay, muchachos, de verdad. Fernando. Decirles la verdad. Fernando, te quería preguntar, no me contestaste la primera pregunta que te hice. ¿Cuál fue la primera? De él, si no me pregunte sobre mi vida privada, porque lo que le puedo decir es que está al mando del país. Yo siempre dije que si hubiese alguna vez una presidenta de Venezuela sería Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la mujer más brillante, más inteligente, más noble, más buena. Le han hecho una imagen, la han satanizado como a una verdadera pareja de telenovelas, Nico y Supercilita. Los han hecho ver al mundo que son Satanás, y eso es totalmente falso. Yo tengo que estar con el débil, con una pareja donde el amor que hay entre ellos, señores, es mayor que el de Rosalinda y Fernando José. Es mayor que el de cualquier pareja de telenovela. Entonces yo les estoy diciendo la verdad. Los he querido invitar a Venezuela y no me han querido aceptar la invitación. Pero ahora les pregunto yo a ustedes, que tanto mencionaron el cartel de los soles, ¿cómo quedan ahora los que creyeron en el cartel de los soles cuando ayer mismo el DOJ dijo que no existe y que el presidente Maduro no tiene ningún vínculo con esta organización inexistente? Espérate, Fernando, yo te pregunté de Delcy García si tú tienes una relación con ella, si ustedes son ¿sí o no? Tenemos una gran amistad de cariño, una gran amistad de cariño y de respeto. Es el gran amor de tu vida. Hoy puedo decir que por su actitud ante el mundo y ante la vida y ante mí, hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida. No es porque no estamos juntos. Ha sido el gran amor de mi vida. La admiro, la respeto y nadie mejor que ella para solucionar y salir adelante en esta disyuntiva que tenemos, para mantener al de derechos humanos, al verdadero abuso de los derechos humanos, como trata ICE a los latinos, y eso lo hiciéramos aquí en Venezuela, bueno, no te cuento el espanto que haría en el mundo. Entonces, sí, es una gran mujer, orgulloso de haber tenido una relación tan linda con ella, y puedo decir que es leal, que es noble, que es fiel, que es bella, que es inteligente. ¿Y puedes decir que es verdad que está dispuesta, ella está dispuesta a cooperar con los Estados Unidos? Bueno, están negociando, justamente de eso se trata. Están negociando como estaban negociando ya antes. Esto es una abuso y una violación a nuestros derechos, Lili, que yo no sé cómo puede haber gente celebrando el bombardeo y el asesinato de más de 100 personas inocentes de ambos bandos. ¿Entiendes? Yo jamás celebraría si bombardean una ciudad donde ustedes estén viviendo. Yo estoy aquí cerca con mi hijo y a escasos kilómetros estaban cayendo las bombas. Fernando, Entonces, nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos yo quiero que tú me contestes. Quitaron a Maduro del poder. ¿La doctrina socialista sigue en Venezuela o los Estados Unidos en este momento, por lo que tú sabes, está controlando la política venezolana? Volvemos en un minuto en El Gordo y la Flaca. Como dijo Trump, que están metidos en Venezuela y que ellos van a controlar lo que pasa en el país. Ya volvemos. Bueno, volvemos con Fernando Carrillo, que está en vivo con nosotros de Venezuela. Fernando, lo que te pregunté anteriormente, ¿qué está pasando en Venezuela? Sacaron a Maduro de allí. Ahora está Delcy García como la presidenta del país. Esto está siendo controlado. Rodríguez, perdón, dime. Lo que te pregunté, ¿qué me dices tú de lo que está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el país? Pero antes de contestar eso, quiero preguntarles yo a ustedes rápidamente. ¿Qué opinan ustedes de la dictadura que le han aplicado a mi carrera por 20 años por haber expresado mi libre voz, que en un mundo democrático podemos expresarnos? Que me hayan truncado mi carrera en canales como el de ustedes, al que tanto amor les he dado y nos hemos dado. ¿A qué carrera te refieres? A ver, Fernando Carrillo, ¿a qué carrera te refieres? Mi pregunta para ti va a ser, ¿a qué te dedicas ahora? ¿A qué te dedicas en los últimos años? Bueno, yo soy empresario, Lili, yo tengo varias propiedades, ¿entiendes? ¿Y qué me iban a ver?
morir de hambre, que es a lo que apostaron, a verme viejo, gordo, sin dientes, arrugado, invisibilizado. Ahora contéstame, ¿qué opinas de la dictadura que le han aplicado a mi carrera y que me han sacado de proyectos, entiendes, por mi forma de pensar? Pero Fernando. No tengo carrera. No tengo yo carrera, Emilio. Tú tienes carrera, pero... El mismo, perdón, el gordo... Fernando, espérate. Tú tienes, con mucho respeto, tú tienes carrera, tú eres un artista muy famoso, pero tú te volviste a Venezuela a apoyar a un dictador comunista, un dictador que todo el mundo lo sabe, que eso es un país comunista y que le ha hecho mucho daño a muchísima gente que han torturado el país. Eso es falso. Mira una pobreza más grande que nunca que hay. Y el pueblo que al principio votó por Chávez, todas las personas internacionales que estaban en las últimas elecciones, saben que Nicolás Maduro perdió las elecciones. Falso. Si las hubiese perdido, hubiese estado mandando a María Corina. Raúl, te tengo como un tipo inteligente. ¿Entiendes? Eso que está diciendo es una tontería. ¿Cómo no está mandando María Corina? Lo dijo el presidente Trump. No tiene el apoyo popular. No tiene el apoyo popular. No, eso es falso. Dictadura sería si no hubiésemos votado. Pero aquí nosotros... Por eso le dieron el premio Nobel de la Paz, Fernando. Es el premio Nobel de la Paz, es un premio politizado que está en veremos, no el premio Nobel, sino la demanda que le tenemos al gobierno sueco, que es el encargado de resguardar el testamento de Alfred Nobel, ya van a ver lo que va a pasar allí. Eso, por favor, premio politizado totalmente. ¿Qué ha hecho María Corina por la paz? Lo que ha pedido es bomba y ahora nadie la quiere en Venezuela. Menos, hasta los que votaron por ella le reprochan este bomba. Sí, es la verdad. Lo que tú digas, mira, ¿qué mensaje tú le envías a los artistas como por ejemplo María Conchita Alonso, Alicia Machado, Catherine Fulop, Marjorie de Sousa, Danny Ocean, Carlos Baute, y te puedo mencionar un sinfín de ¿qué tú le respondes a ellos? Porque ellos no están de acuerdo contigo. Les respondo que es hora de volver a Venezuela, aunque ya muchos han vuelto y dan conciertos, José Luis Rodríguez, Karina, todos vienen, ganan dinero aquí como no ganan en ninguna parte, porque en Miami no les sale sino tocar en barecitos, que está muy bien. Aquí ganan mucho dinero, hacen conciertos relativamente grandes y después se van a Miami a hablar otra vez mal del país. Cuando hablan bien del país aquí, les sale un castigo como el que me han aplicado a mí. Eso sí es una dictadura comunicacional, la que me han aplicado a Fernando Carrillo en los últimos 20 años. Pero estamos construyendo una industria y ya me van a ver en nuevas series, en nuevos proyectos, porque lo que me han aplicado a mí, inclusive tú, Lili, es horrible, es una traición a la amistad que yo pensé que teníamos. Yo solamente dejé de seguirte por respeto a millones de venezolanos pero Fernando, que la estaban pasando muy mal y tú estabas con tu teléfono por todos lados diciendo esto es una maravilla, aquí está todo perfecto. Millones de venezolanos se han ido de Venezuela por culpa de la dictadura, Fernando, y tú lo sabes. ¿Qué opinas? Y tú como actor, vamos un momento. Has utilizado tu imagen para promover al gobierno. ¿Cómo no te voy a dejar de seguir? Tengo el mismo amor por ti, pero no te puedo seguir por respeto al pueblo venezolano. Perfecto, yo tampoco te sigo, Lili. Sigo a Raúl, que todavía me sigue, no pasa nada. Ustedes han apoyado el genocidio en Palestina y yo se los respeto. Eso sí es un genocidio. Y él también tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional y no le hicieron nada y ustedes aplauden eso. Entonces yo les respeto su forma de ser, deberían respetarme la mía, porque yo ni soy comunista, ni aquí hay comunismo, ni aquí hay dictadura, porque si hubiese dictadura no hubiésemos salido a votar el 28 de julio. Si hubiese ganado María Corina estaría gobernando ella, y no la mujer más inteligente del país. Fernando, dime la verdad, ¿qué tú me dices de todo? Pasó lo mismo que en Cuba en el año 60. Que tuvieron que irse del país sin nada. Yo estaba hace unos años en Portugal y vienen unos venezolanos que se habían bajado del avión en ese momento. Me vieron y me dicen, Gordo de Molina, qué felicidad verte aquí. Nos fuimos de nuestro país, hace 2 horas llegamos aquí y tenemos que comenzar una vida sin nada porque no queríamos estar más en el comunismo. ¿Qué tú le dices a las miles y cientos de miles de personas que han tenido que abandonar Venezuela han salido de Venezuela, y han tenido que irse por el comunismo? Y tú sabes que Chávez dijo que eso era un país comunista.
Raúl, ¿me estás hablando de Cuba o me estás hablando de Venezuela? Porque Cuba es otra cosa. No, te Nosotros estoy tenemos nada que hablando ver de con Venezuela Cuba. ahora, te lo estoy comparando con Cuba. Ok, bueno, no, es que esto es diferente, esto no es como Cuba. Aquí tenemos un socialismo que elegimos la gran mayoría de los venezolanos. Señores, ahí no hay libertad ¿qué me pueden de decir expresión. ustedes? Eso es falso, eso es falso. Eso es parte de la narrativa falsa, como que éramos una... que aquí teníamos siembras y distribución. ¿Tú sabes cuánto Venezuela llega al país donde ustedes viven? 0%. ¿Tú sabes cuánto por llega a los Estados Unidos proveniente de Venezuela? Menos del 1%. Fernando, perdona porque te interrumpa, porque a mí me dijeron que no te interrumpiera, pero te tengo que interrumpir por una cosa. No me dejan hablar. Tú no me contestaste mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Raúl? Tú no me contestaste la pregunta que yo te digo. ¿Qué pasa con todos los venezolanos que viven en España, que viven en Estados Unidos, que han tenido que salir corriendo de su país? Hora de volver. Ya no está Maduro. Ya no deberían justificar que están afuera. Vénganse a trabajar por Venezuela como lo hago yo, como lo hacemos la gran mayoría de los venezolanos. Vuelvan. Es hora de volverse porque ya no está Maduro. Vamos a una pausa. Quiero hablar de esto. Vamos a una pausa. Regresamos con más del Gordo y la Flaca. ¡Lo dijiste! Bueno, continuamos con Fernando Carrillo. Fernando, antes de irnos a comercial, tú dijiste algo interesante. Tú le estás diciendo a los venezolanos que regresen a Venezuela que ya Maduro no está ahí. Entonces tú estás feliz con el hombre que tú estabas apoyando que ya no está ahí, ¿no? No, se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo para nada, señores. Viva el presidente Nicolás Maduro, el presidente legítimo de Venezuela. Él va a volver más pronto que tarde. Pero estas señores que se fueron, papi, verdaderamente estás haciendo el ridículo, porque hasta Trump dijo que no tenía el apoyo popular. Entonces, ¿cómo me justificas que ganó las elecciones si Trump dice que no tiene el apoyo popular? Estas personas que se fueron supuestamente por el presidente Maduro y la dictadura, que es falsa, vuelvan a Venezuela, que ya... Pero que ya obviamente no tiene el apoyo de los venezolanos porque él se convirtió en un dictador. Falso, eso es falso, Raúl. Aquí no hay dictadura y si no, no hubiésemos salido a votar. Y tú Ven acá, ¿qué tú me dices de la gente que abusó de ellos, de la gente que de la gente que... Falso. Son puras matrices de opinión falsas como las en Irak y como que somos un... ¿Qué tienen que decirme ustedes de que ayer desestimaron el cartel de los soles? No, ¿qué entonces tiene ellos que estaban decirme tú de que en Venezuela no hay libertad de expresión? Ellos estaban desestimando el cartel de los soles. Fernando Carrillo, hicieron más de 100 personas. Fernando viviendo más de 100 Carrillo, dime que en Venezuela hay libertad de expresión. Fernando, por supuesto que hay. Dime que hay libertad de expresión. ¿Cuánto tiene que durar un presidente en el poder? Dime cuánto, porque ahí hay una dictadura. Hasta el 2031 lo elegimos los venezolanos y hasta el 2031 está ahí. En el 2031 podría millones dicen que no. Pero no grites, Lili. No votaron por eso. No. Fernando, déjame preguntarte una cosa. Si tú dices que todo está bien en Venezuela, ¿por qué Estados Unidos está lleno de venezolanos? ¿Por qué España está lleno de venezolanos? ¿Por qué todos se tuvieron que ir? Porque dice que no tenían que comer muchos de ellos y que no podían seguir viviendo en tu país. 17 trimestres de crecimiento económico, somos autosustentables en la alimentación, nos indujeron nos indujeron una inflación de 130.000%, cerraron las fábricas, sacaron el dinero, sacaron las medicinas, escondieron los alimentos. Pero ¿quién se va de su país si las cosas están buenas, Fernando? Nadie se hubiese Fernando, tenemos que hacer otra pausa. Si no hubiese aquí sanciones, señores, no se hubiese ido nadie. Y yo le voy a pedir, así como mi ex amiga Lili Estefan dijo de dejar de seguirme, yo le pido señores, vamos a una pausa, Fernando, tenemos que hacer una pausa porque el programa se termina. Que me sigan en mis redes. Viva Claudia Sheinbaum y viva el presidente Maduro. Síganme, hermanos mexicanos, porque Lili ha dejado de seguirme e incitó a muchos a dejar de seguirme. Querido tú estás porque te debes seguir. Te voy a seguir de vuelta,